Bienvenidos a un nuevo webinar en el marco de la Telesemana del Estudiante. Ahora vamos a compartir con María Jesús y Francisca, que son parte de Potenciate, una organización que se dedica a potenciar a los estudiantes. Así que, Jesús, preséntate, te invito a presentarte. Uh-huh. Bien, hola, ¿cómo están? Primero que todo, un millón de gracias por este espacio. Con la Fran estamos felices de poder estar acá. Y bien, bueno, las dos somos psicólogas. Empezamos con esta consultora de Potenciate hace unos meses y nos dedicamos principalmente a trabajar con alumnos universitarios que se están preparando para su examen de grado oral y que necesitan ayuda porque necesitan mayores estrategias para dar su máximo potencial, para manejar las ansiedades y todas las cosas que pasan cuando uno está preparándose para algo tan importante como es el examen de grado, que es el punto culmine de tu carrera. Fran, ¿es tu turno? Es mi turno. Complementar un poco lo de la Jesús. Bueno, ambas psicólogas, terapeutas breves, llevamos más de 10 años trabajando de distintas formas con los estudiantes universitarios, y un poco lo que dijo la Jesús, como reforzar eso, que nuestro foco es sacar el máximo de rendimiento, llevar su máximo rendimiento a los estudiantes, y en este caso, claro, centramos un poco más en el examen de grado oral, pero estamos apoyándolos en todos los niveles o hitos durante la carrera universitaria, tanto cuando entran a la universidad, como estar en la mitad de año, que empieza como a haber una baja motivación, y en su un momento culmine y final, que es el examen de grado o examen de título. Oye, una de las cosas que nos impulsó en Kiruba a hacer esta telesemana del estudiante es que todavía en Chile las tasas de término de la educación superior son bajas, ¿ya? O sea, hay estadísticas que dicen que solo termina el 30-33% de los que ingresan a la educación superior. Entonces, es súper bajo. Entonces, y por otro lado, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el mercado laboral es que tú ves que hay una alta demanda por gente que tenga mayores competencias técnicas, sobre todo lo que tenga que ver con vinculado, no solo con tema de tecnología, sino con, a lo mejor con herramientas más precisas. Eso como por el lado técnico, y también por el otro lado que tenga capacidad de adaptación y habilidades que se han llamado como sociolaborales. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde Potenciate, por ejemplo, como el tránsito entre ser universitario, que ya es como un gran logro en el fondo cuando tú estás ahí en la U o en la educación superior, y lo que le empieza a pasar a esa persona que tiene este hito de logro, ¿cachai? Llegaste, en el fondo superaste la prueba de admisión, fantástico, y después te empieza a pasar que a lo mejor empiezas como a dudar de tus capacidades, y cómo eso golpea después en tu mismo rendimiento académico. Sí. Eso lo que estás como describiendo un poco, como que afecta harto a los estudiantes cuando están en primero y segundo año de universidad, que son los años primero, segundo, tercero, que son los años más difíciles, porque además usualmente entran a un bachillerato. Siempre todas las carreras entran a un plan común, más que nada, ¿no es cierto?, en donde es más que nada como nivelación, y no tienen muchos ramos de la carrera, entonces se ve afectado un poco el tema del rendimiento, como llegaste, pero te ves enfrentado a una situación absolutamente distinta a lo que era el colegio. En el colegio usualmente los estudiantes están acostumbrados más que nada como a un estudio mucho más, es un poco más lento, es menos materia, menos contenido, se aprenden muchas cosas de memoria, y cuando llegan a la universidad la memoria no les sirve porque la cantidad de contenido es muy alta, sino que tienen que
aplicar técnicas que van más que nada como a la integración del contenido, ¿no es cierto?, de la materia. Y ahí se ven un poco pillados, y además con esto de que no ven muchos ramos centrados en la carrera, se suma la como baja motivación, y ahí, claro, entran en un estado como un poco de crisis algunos estudiantes, que se empiezan como a cuestionar un poco si es dónde quiero estar, es la carrera que quiero realmente, y además empieza en algunos, no en todos, en aquellos que les empieza a ir como mal, esto como de desesperanza aprendida, donde dicen, yo lo he intentado todo, ¿no, Jesús? Lo he intentado todo. Cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, y dicen, ya, ok, ¿qué está pasando? Mira, me pasa esto, no sé, trato de dar los exámenes, pero nulo en ciencias, nulo en biología, no logro, ya. Y empezamos a revisar un poco y dice, es que lo he intentado todo, Fran, y no me resulta nada. Ok, ¿qué has intentado? Y uno empieza a revisar un poco las soluciones intentadas y te das cuenta que hay una desesperanza aprendida al final, que ellos se enfrentan a la prueba, al examen, con una sensación de que ya van a fallar, de que no, esto, profecía autocumplida, como que no hay otra apuesta distinta. Y ahí uno un poco empieza a trabajar el tema, más que nada como emocional, y las barreras del pensamiento en relación al examen y al enfrentamiento de ese ramo. Pero sí, nos hemos visto con ese tema también. Ahora, me sorprende que sea tanto, no sabía que era tanto el número de como, sí, es súper bajo. Oye, qué curioso que como cuando nunca me encuentro con pocas Jesús que sean como de mi rango etario. En general las Jesús todas son como más jóvenes. ¿Ah, sí? Así que sí, esa es una curiosidad de este webinar. Son pocas. Sí, efectivamente. Y lo que pasa es que también hay estadísticas como que son súper duras en términos de capital humano. Por ejemplo, que uno a lo mejor pierde la dimensión, ¿no es cierto?, de como del país en que vivimos y todo. Entonces, por ejemplo, aparte de esta de que solamente el 30% termina la educación superior, la otra estadística que a mí me parece súper dura es la de la fuerza laboral. Entonces, la fuerza laboral son las personas que trabajan en Chile, que pueden ser trabajo empleados, que son microempresarios, que tienen iniciación de actividad y que son parte, en el fondo, como del motor de la economía. Y de los 17 millones más o menos que somos, entonces hay 8 millones y medio que forman parte de la fuerza laboral, el resto son niños y son jubilados, en el fondo, que están como en otros sectores de la población, y dentro de ese 8 millones y medio hay un 30% de trabajadores activos que son parte de la fuerza laboral, ¿ya?, que están insertos en alguna actividad económica, que no han terminado el colegio. Entonces, en el fondo, cuando uno dice, pucha, ¿por qué nos cuesta, o por qué a Chile, ¿no es cierto?, le cuesta tanto, o le está costando tanto a lo mejor alcanzar mayores niveles de productividad y mayor bienestar social? Para mí, en el fondo, parte de eso se explica porque tenemos un problema de capital humano grande, que nace en el fondo del colegio y que se viene tratando como de mejorar un poco desde la Revolución Pingüina, ya en el pasado 2010, pero que en el fondo todavía, y ahí uno, ¿cachai?, como que dice, cuando mira la situación en una perspectiva más histórica, también cuánto hemos avanzado, porque, por ejemplo, tú hoy día que eres joven, tenés 16, 18 años, por ejemplo, o 20, y estáis estudiando y eres parte de los que están, enfrentáis estos desafíos, que son, a lo mejor, que estáis cansados, que trabajáis y estudiáis, la ansiedad, que te va mal, la desesperanza prendida, qué sé yo, y todas estas cosas, pero además, en el fondo, no hay nadie que te diga que estáis haciendo algo que todavía es realmente importante, ¿cachai? Como que a lo mejor muchos creen que o cuando atraviesáis por esta crisis, a lo mejor como pucha, y realmente si tú lográis superar ese valle, en el fondo, estáis en una posición bien privilegiada. Entonces, como en el fondo, cómo impulsar siempre a que los jóvenes puedan alcanzar, o los que están transitando por esta etapa, ¿no es cierto?, que puedan alcanzar en el fondo la meta, que es poder egresar, ¿ya? Porque al final eso es lo que,
para mi gusto, que está un poco desapegado también del mercado laboral, pero en el fondo yo creo que constituye un éxito importante. En el fondo, si tú logras superar el proceso de la formación en educación superior, eso también constituye un aprendizaje súper relevante en términos de resiliencia y perseverancia. Entonces, que en el fondo que son después grandes como habilidades que sí se reconocen en el mercado laboral y no solamente en términos de trabajo, sino que como de desarrollo personal. Ahí ustedes, como desde la psicología, me podrán contar más. Bueno, yo creo que un poco también lo que te dice la Fran, que en el fondo, claro, pasan de un sistema escolar que el estudio es súper mecanizado, que estudian y por lo general si estudiáis un poquito más, te va bien, te sacáis buenas notas, ¿ya? Pero tú entras a la universidad y claro, muchas veces pasa que te llegan alumnos que se pasan el día completo estudiando, la noche completa estudiando y les empieza a ir mal, ¿ya? Entonces, claro, uno no tiene muchas herramientas que en la universidad las aprenden, ¿ya? Y muchos no llegan a eso, no llegan a querer aprenderlos porque se desesperanzan al tiro y dicen, no, yo no sirvo para esto, yo esto no doy para esto, y desertan, ¿ya? Entonces, en el fondo, el transitar la vida universitaria implica tener que ir desarrollando inevitablemente un montón de tolerancia a la frustración, de aprender a caerte y a levantarte, a ¿cómo decirlo? Como a darle valor realmente a lo que es el aprendizaje, ¿ya? Y que el aprendizaje implica muchas veces equivocarte y caerte para después poder hacerlo bien, ¿ya? Porque uno no aprende solamente de aciertos. Entonces yo creo que eso es re importante en el tema de la transición, de realmente tolerar una carrera universitaria de principio a fin. Oye, que eso como de darle valor al aprendizaje, yo creo que eso también es súper clave, porque mientras tú, o sea, por ejemplo, a lo mejor yo lo pasé increíble en mi formación terciaria, y entonces como que también estoy súper agradecida de esa etapa y todo, porque conocí un montón de gente, hice un montón de cosas. La institución donde yo estudié también da la oportunidad en el fondo de abrirse a casi todas las cosas de interés que a ti te pudieran gustar. Entonces yo jugaba tenis, después hice danza árabe y qué sé yo, y así jugué juegos de rol también. ¿Cómo se llama? Entonces siempre me pasa que es como que para mí es una etapa donde uno puede expandirse mucho, ya que yo creo, y esto un poco a propósito de lo que decíais de aprender, en el fondo es como, quizá un poco la reflexión sería, ¿qué es lo que uno va a aprender realmente como en la etapa, ¿no es cierto?, de la U? Entonces a veces uno cree que va por la carrera, pero después yo creo que todos los que hemos ya pasado por eso, como que vemos que es mucho más que la carrera. Y entonces, pero mientras tú estás ahí, ¿no es cierto?, y nadie te dice estas cosas, pues como que se habla poco de eso, se habla poco como del proceso y todo. Entonces a veces nosotros que estamos en la parte de formar antes, ¿no es cierto?, para como que tenemos este programa de preuniversitario y todo, entonces a veces los niños, estos adultos jóvenes, vienen con dudas vocacionales, por ejemplo, o que no saben si les va a gustar o no la carrera y todo, y tú decís, oye, pero en realidad yo no sé a quién le gusta su carrera durante los 5, 6 o 7 años que dura ese periodo. ¿Cachai? Como que en el fondo, claro, yo siempre imaginé que iba a ser empresario y todo, pero igual cuando estaba en quinto año y tenía ramos, no sé, de finanzas, en verdad, como que no
no sé si era mi onda. Entonces, Sí. acerca como de esta, quizá, como fortaleza o otras habilidades, ¿no es cierto? No solamente la parte técnica, que a los que uno se expone en el fondo en esa instancia de la educación superior. Y me parece súper chulo como a dónde estás llevando la conversación, porque eh, es que en realidad es súper interesante, porque una de las cosas que nos pasa cuando trabajamos con los estudiantes también, un poco lo que dices tú, nadie le dice a estos chicos, como antes de entrar a la universidad, un poco que no solamente tiene que ver con el estudiar la carrera, sino tiene que ver con la vida universitaria también. Entonces, cuando entran a la universidad, nos topamos mucho con estudiantes que se sumergen, que creen que para que les vaya bien, lo único que tienen que hacer es estudiar, 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 y sumergirse estudiando y olvidarse de todas las otras cosas que son importantes para ellos en la vida. Y ahí lo que termina pasando es que obviamente entran a un estado de burnout, de estrés, ¿no es cierto?, muy alto, porque el estudiar tiene que ser un complemento con todas las otras cosas que también son importantes, como es la familia, los hobbies, lo que tú decías, o sea, estuviste en tenis, estuviste en danza árabe, estuviste en juego de roles y un montón de cosas así. Y eso también tiene que ver con el desarrollo profesional de las personas. O sea, entrar a una carrera universitaria no solamente requiere dedicar tiempo al estudio propiamente tal del ramo, sino también requiere hacer vida universitaria, que ahí es donde también se aprenden todas las otras habilidades que son importantes, y sobre todo ahora, para el mundo laboral. Sí. Sí, pues que se demandan cada vez más. Sí. Un tema importante siempre, como mientras uno está estudiando, es un poco esta sensación que mencionaron un poco antes, que la sensación de fracaso, que no lo hago tan bien, que todos lo hacen mejor que yo, porque eso también a veces pasa. Y a ver si nos pueden comentar un poco de cómo han visto, ¿no es cierto?, la situación actual, porque a veces se dice que la gente, como los millennials, por ejemplo, tienen como una tolerancia menor a las dificultades que las generaciones anteriores. Entonces, yo no sé si sea eso precisamente, pero ¿cómo lo ven ustedes desde Potencia Tech? Mira, yo encuentro que ese tema, el tema de los millennials y todo, es un tema, aquí la Fran me puede complementar, pero encuentro que es un tema súper como controvertido, porque el tema del millennial está súper como caricaturizado, ya, de que el millennial es un cabro que no sigue reglas, que solo quiere pasarlo bien y que no está muy ahí con la vida, y que no asume que la vida es dura y que la vida hay que como que casi que pasarlo mal para que te vaya bien. Y un poco desde mi visión, yo encuentro que el millennial es una generación que de alguna manera ha avanzado mucho en tener mucho más conciencia de que hay aspectos de la vida que también son importantes. Por ejemplo, nuestras generaciones, no sé, por nuestros papás, nuestros abuelos, eran generaciones de que había que estudiar y los hijos del rigor, y que en la vida, para que te fuera bien y ganaras plata, tenías que casi que dar tu vida a la pega y todo lo demás fuera, ¿ya? Y el millennial, de alguna manera, es una persona que es una generación, de alguna manera, que tiene más conciencia de que no todo en la vida es el rigor, sino que también quiere pasarlo bien, también quiere espacio para la familia, quiere espacio para el pololo, para la polola, para los amigos, para otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces esa es la parte que yo encuentro que no se ve del millennial. Claro, hay otras cosas que bueno, que obviamente que también hay que mirar y que son propias de la generación, que también hay que mirar con una mirada más crítica, y hay que mejorar, pero a mí no me gusta esa mirada del millennial tan como caricaturizada, ya, de que es un cabro que casi que es la generación perdida. No, nada de perdida, tenemos toda la fe puesta en ellos. Por supuesto. Y tienen súper hartos desafíos, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, la sustentabilidad,
bueno, ahora que estamos como en esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con la modificación de los sistemas económicos, o sea, como que en verdad a ellos les va a tocar diseñar las soluciones o sea, las soluciones del problema son de ellos, así que no, nada de generación perdida. Sí, por nosotros ahí como alentarlos a disfrutar, ¿no es cierto?, del desafío que significa resolver las circunstancias en las que nos encontramos. Tal cual, como dices tú, de disfrutar los desafíos. Y desde ahí me agarro para decir que en el fondo los millennials también es una generación que tiene mucho más consciente el disfrute, que también tiene que ser parte de la vida. Entonces ahí también choca mucho, generacionalmente, ponte tú en las universidades, los profesores, los típicos profes así que son como la eminencia y que tienen como 80 años, con los millennials. Con los millennials. Claro, porque ellos en el fondo fueron formados y validados en el rigor y la dificultad. Totalmente. O sea, eso es lo que te hace un buen profesional prácticamente en cualquier campo. Progreso. Sí, po. El dolor es progreso para claro. Aprender. Oye, y ¿cómo se llama? Respecto, por ejemplo, del proceso mismo de estudiar, me gustaría que habláramos un poco de nuestra amiga la ansiedad. ¿Qué quieres saber de ella? No, todo. Yo como que soy viva de la... O sea, aquí presente, con la Fran por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Sí. Sí, pero a veces en el fondo como en estas mismas... mira, una cosa que a mí me sorprende es que cuando uno ya ha pasado, quizás eso es como la sabiduría, pero cuando tú ya has pasado un poco por la etapa de la educación superior y todo, me pasa que, y ya tenéis cierta experiencia laboral, hay temas que están en el mundo del trabajo como instalados. Por ejemplo, hoy día nadie duda de que tú necesitas un proceso de coaching o que hay que trabajar el tema de las habilidades sociolaborales, que en el mundo del colegio, ¿no es cierto?, se conocen como las habilidades del siglo XXI, pero mientras tú estás en esta etapa de educación superior, como que en el fondo es como una enajenación, ¿ya?, que también es como nace esa etapa. Pues la universidad siempre fue esta idea, ¿no es cierto?, antigua de que tú te ibas a perfeccionar con un monje, no sé, si estabas en Oriente era con un monje tibetano donde nadie te veía, y si después estabas en Italia, entonces era una universidad que estaba fuera de la ciudad. Entonces en el fondo tiene como sensación de aislarse un poco del mundo para profundizar en una disciplina. Entonces, y eso tiene como hartas connotaciones. De partida, como separarte del mundo en un mundo hiperconectado, ya es aparece como una gran dificultad. Pero también en el fondo está ese mismo proceso de que en esa etapa uno tiene poco integrado que puede pedir ayuda, ¿cachai? Como que cosas que después son muy naturales, cuando tú entras a trabajar, que es como un poco, tenés 24 y estás ahogado con el examen de grado y todo, y después resulta que tenés 25 y medio, ¿ya? Y estás en un trabajo y vaya a un programa de coaching de alto rendimiento, como que súper acompañado, como que quizás son con otras herramientas. Y pienso que la falta de acompañamiento quizás, bueno, te expone más a cuadros de ansiedad, no sé. Entonces, ahí, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, para nosotros la ansiedad es un tema que, si bien lo estamos trabajando ahora con estudiantes universitarios, es algo que uno trabaja a lo largo de toda la vida. Como que uno cree que quizás cuando está en la universidad, pasa el examen de grado, bien lo logré, listo, no vas a ver más temas de eso, pero en realidad la vida te va poniendo, como decís tú, distintos desafíos que va haciendo que quizás vas a tener, no sé, vas a entrar a un trabajo y te van a pedir que vayas a un congreso y tienes que exponer. Listo, ya está, nivel de ansiedad 1000 o vas a tener que hacer un webinar. Por ejemplo.
Y en tu vida estuviste preparada para eso y que te empieza para. Y te va a subir la ansiedad y van a aparecer todos los circuitos y pensamientos limitantes, que ya vamos a hablar un poco más de eso, y sensaciones internas, etcétera, que tienen relación con la ansiedad. Ahora, no sé, ¿nos metemos de lleno a la ansiedad entonces, Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hablamos de eso? A ver, mira, para... Jesús, les pregunto a la Jesús. A ¿Sí? la Jesús. No, sí, yo creo, a mí me parece que es un tema como relevante, porque en el fondo como que me da la impresión además de que quizás culturalmente somos bien ansiosos los chilenos. Sí, o sea, a ver, como decía antes la Jesús, para nosotros la Jesús va a achicar lupo. Para nosotros, primero que nada, para nosotros es súper interesante hablar y trabajamos sobre la ansiedad, porque nosotros también lo hemos trabajado a lo largo de nuestra vida, o sea, ha sido algo que nos ha acompañado y que hemos tenido un poco que transformar este monstruito, ¿no es cierto? Monstruo que en un principio a veces es como bien grande, en un monstruito que al final nos acompaña toda la vida. Y eso es un poco lo que nos muestra la ansiedad, que por eso el título de un poco sacarle partido a la ansiedad va en eso, en que la ansiedad es una emoción absolutamente natural, normal del ser humano y de los animales. Los animales también se estresan y sienten ansiedad, ¿no es cierto? Y es un motor que te activa a hacer cosas. Si no tuviésemos ansiedad, probablemente quizás no prepararíamos el examen de grado quizás tan bien como lo estamos haciendo, o no preparamos cierto examen para tal cosa, una prueba, o una charla, o un taller, ¿no es cierto? O sea, ese grado de ansiedad es lo que nos permite movernos. Por eso, lo importante un poco de redefinir la ansiedad más que una emoción negativa que muchos le dicen porque es desagradable. O sea, a nadie le gusta estar estresado ni ansioso, ¿no es cierto? Entonces, redefinirla un poco es necesaria para que te puedas preparar y es lo que te mueve a hacer cosas para que te vaya bien y tener éxito y rendir al máximo al final. Oye, ¿cómo se distingue, ponte tú, la ansiedad del estrés? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, son estados. El estrés es una situación mucho más global y ahí la Jesús también me puede apoyar un poco. Nosotros al final hablamos del estrés y la ansiedad como lo mismo, al final, como en el lenguaje popular no se diferencia. Pero en lo, ¿cómo se puede decir? Como lo técnico, Jesús, en lo... claro, como en lo formal académico. En lo formal académico, gracias. El estrés pasa a ser, acá estamos hablando de la ansiedad como una emoción, o un estado, un cuadro, ¿no es cierto? Y el estrés pasa a ser también como parte de este cuadro. Partamos por identificar la ansiedad. ¿Cuándo yo sé que estoy ansioso o ansiosa? A ver, la ansiedad, bueno, partiendo como de la base que la ansiedad, a la base de la ansiedad está el miedo, ¿ya? La ansiedad se manifiesta de distintas formas en una persona. No podemos decir la ansiedad es esto o esto o esto. Ya nosotros cuando trabajamos la ansiedad, la atacamos de alguna manera desde distintas aristas, ¿ya? En el fondo, ¿qué es la ansiedad? Es una emoción, ¿ya? Que surge cuando nosotros vemos afuera una amenaza, ¿ya? Puede ser una amenaza del estilo como una amenaza real, digamos, inminente, como por ejemplo de que yo voy caminando por la calle y me empieza a perseguir un perro y ese perro me quiere morder, ¿ya? Y yo me arranco, ¿ya? Me empieza a latir el corazón, se me empieza a agitar la respiración y todo eso son cambios corporales que ocurren con la ansiedad y que en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Me ayudan a poder correr para yo poder, en el fondo, salvar mi vida y que el perro no me coma, ¿ya? Esa es una amenaza real que está ahí, ¿ya? Pero también hay otro tipo de amenazas que en el fondo yo interpreto como amenazas, ¿ya? Por ejemplo,
que tengo que dar la prueba de transición universitaria y me da pánico que no me alcance el puntaje para entrar a la universidad, o tengo que dar un examen oral y me da pánico quedarme en blanco, hacer el ridículo, quedar en vergüenza, en fin, todo eso en el fondo son amenazas que, si bien no me están poniendo en riesgo la vida, ¿ya?, son situaciones que de alguna manera igual están amenazando mi integridad de alguna manera emocional, social, etcétera. Entonces, esa amenaza hace que en mí surjan una serie de cambios, tanto a nivel físico, como por ejemplo, cuando yo me siento ansioso, ¿qué es lo que siento? ¿Ya? Por ejemplo, primero, como el primer cambio que ocurre a nivel corporal cuando estoy ansioso es que como que me empieza a faltar la respiración, como que la respiración se vuelve cortita, esa cosa como, como que el aire no te llega hasta el fondo, y la taquicardia. Esos son como los primeros síntomas de que estoy ansioso, ¿ya? O sea, corporalmente se me agita la respiración, me da taquicardia, a lo mejor me pongo medio tiritón, media tiritona, me pongo a transpirar, se me puede secar la boca, hay un montón de cosas que ocurren a nivel físico que en verdad se viven de manera súper incómoda, que nos dan cuenta de que estamos ansiosos, ¿ya? A nivel de pensamiento también ocurren un montón de cosas que nosotros le llamamos lo que son las barreras del pensamiento, y que al final es todo un círculo que se va retroalimentando de alguna manera, porque no podemos decir como que es primero como el huevo o la gallina. En el fondo yo me empiezo a sentir ansioso porque a lo mejor porque pasó un susto, físicamente me alteré, y eso me empieza a generar una serie de pensamientos, y esos pensamientos más ansiosa me ponen corporalmente y más pensamientos negativos tengo, ¿ya? Pero también puede ser que, por ejemplo, no sé, pues empiezo a pensar en que tengo que dar la prueba de transición universitaria unos meses más, y el solo hecho de pensar en eso me gatilla inmediatamente de que se me acelere el corazón, de que se me acelere la respiración, y eso en el fondo va a hacer que empiece a pensar que no me va a alcanzar el puntaje, y que si no me va a alcanzar el puntaje, más ansiosa me empiezo a poner. Y esta sintomatología va a empezar a hacer que yo piense cosas como: el próximo año todos mis compañeros van a estar estudiando en la universidad, menos yo. Y ahí esta cosa se empieza a alimentar, se empieza a retroalimentar en un círculo vicioso, ¿ya? Y en el fondo es ahí donde entramos nosotros, en romper este círculo vicioso, para que puedas ocupar esa ansiedad de alguna manera a tu favor. Porque en el fondo la ansiedad es una emoción que claro, en el fondo si yo no siento ansiedad, me da lo mismo que el perro me venga persiguiendo, ¿ya? Y yo en el fondo no voy a hacer nada para salvar mi vida, y el perro me va a comer, ¿ya? Entonces en ese sentido la ansiedad es súper adaptativa y es súper positiva, ¿ya? Pero en las otras situaciones, en el fondo, cuando ocurren cosas que no, en el fondo no me están poniendo en riesgo la vida, pero sí que yo siento como una amenaza, la ansiedad es esperable en algún minuto. O sea, que yo vaya a dar un examen de grado, que yo vaya a dar la prueba de transición universitaria, es esperable que yo me sienta ansioso. Pero si la ansiedad sobrepasa ciertos niveles, sobrepasa cierto umbral, es cuando la ansiedad no juega en contra. Y es ahí donde hay que entrar a trabajar. Nosotros hay una curva que se llama la curva del rendimiento versus ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente lo que nosotros tendemos a hacer, la reacción clásica de una persona, de un estudiante, es querer eliminar la ansiedad, ¿ya? Eso es lo que uno tiende a hacer. Quiero eliminarla, quiero sacarla, no quiero sentir más ansiedad, ¿ya? Pero como bien le decía la Jesús, la ansiedad es absolutamente necesaria para poder... es adaptativa y es necesaria para poder rendir al final a tu máximo potencial. Entonces aquí se mezcla con esta curva del rendimiento versus ansiedad, que si en este lado, ¿no es cierto?, tenemos el rendimiento donde acá es alto y aquí es bajo rendimiento, y en esta, ¿no es cierto?, línea tenemos la ansiedad, donde esto es poca ansiedad y esto es mucha ansiedad. Usualmente uno cree que sí,
tengo poca ansiedad, ¿ya? Mi rendimiento va a ser alto, ¿sí? Y a medida que va aumentando mi ansiedad, mi rendimiento va a ir bajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Proporcional se llama... Muy bien. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué es lo que está diciendo la Jesús? Es que si yo tengo poca ansiedad, en realidad mi rendimiento va a ser bajo, ¿ya? Y yo lo que necesito es activar mi ansiedad, ¿no es cierto? Para que se vaya aumentando mi rendimiento, para que yo me vaya preparando, para que vaya estudiando, arme mi horario, mi planificación, me junte en grupo, haga, no sé, exposiciones orales, etcétera, o haga facsímiles, no sé, todavía están los facsímiles, ¿no es cierto?, etcétera, y eso me va a hacer llegar al rendimiento óptimo, que es la punta de la curva al final, donde está el rendimiento y está la ansiedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si mi ansiedad sobrepasa esto, es demasiado alta, empiezo a paralizarme y ahí empezamos el círculo vicioso que hablaba la Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi rendimiento? Baja. Entonces, ¿qué es lo que apostamos al final? Es a llevar al otro a su rendimiento máximo, a este punto óptimo de la curva, y no a la paralización. Oye, pero encontrar ese punto también es como tantas cosas, ¿no es cierto? Es como de ensayo y error, por el fondo. Es un desafío, no hemos encontrado, trabajando con los estudiantes y también con nosotras mismas al final, que cuando uno empieza a sentir ansiedad, uno quiere eliminarla, tratas como de, no la ves en realidad. Empiezan estos síntomas ansiosos que la Jesús dice, ¿no es cierto?, que la empiezan, ¿no es cierto?, a como a respirar más alto, como que se te aprieta el pecho, etcétera, taquicardia, pero uno ya llega o evalúa o dice, estoy ansiosa, cuando ya estás en un cuadro que ya estás medio paralizado. Si tú empiezas a trabajar la ansiedad y la empiezas a mirar y a trabajar con ella a tu favor, la empiezas a mirar desde las primeras señales que empieza a aparecer la ansiedad en tu cuerpo. Entonces lo primero que tienes que hacer con la ansiedad, el primer punto, es ir a mirarla y a conocerla, para poder trabajarla y efectivamente sacar como el máximo partido de esta reacción emocional al final. Oye, y estaba pensando que en términos como, así como, bueno, si se te acorta la respiración, ¿no es cierto? O sea, si yo ya estoy en un cuadro ansioso, ya, y no sé, se acerca la hora de la prueba y yo entonces empiezo a sentir que no voy a alcanzar a estudiar y todo, y como que uno ya va viendo que está entrando en colapso. Por ejemplo, ¿qué cosas podría hacer como para darte una... o como quizás para matar como para no entrar en ese círculo negativo que comentaba la Jesús? Como que podías hacer algo, o una vez que ya se gatilla el círculo vicioso tenés que esperar hasta el día siguiente. Porque sí, bueno, es una opción. Vámonos a dormir. O sea, la ansiedad y manejar la ansiedad o autorregular la ansiedad es algo absolutamente trabajable y lograble, y nosotros lo vemos en nuestros estudiantes. O sea, ellos lo que hacen es trabajar la ansiedad para que se juegue a su favor. Ahora, obviamente, si estoy en el examen, ya, no he trabajado nunca ninguna de estas técnicas y voy a esperar que llegue una varita mágica y realmente me empiece a calmar, considerando que tengo un nivel de ansiedad muy alto, ya, obviamente va a ser muy difícil. Esto es como una locomotora, ya, donde si tú eres capaz de trabajar esto mucho antes, ¿no es cierto? Entonces le echaste un poquito de leña a la locomotora, obviamente frenar esa locomotora va a ser mucho más rápido, ¿ya? Versus si yo ya estoy en un cuadro de ansioso ya muy alto, ¿no es cierto?, con muchas manifestaciones a nivel físico, del pensamiento, conductuales, etcétera, obviamente va a ser mucho más difícil frenar esta locomotora. Entonces, claro, voy a tener, como es una emoción, voy a tener un pic emocional y después va a empezar a bajar esta emoción. Pero voy a llegar a este pic.
lo que queremos nosotros es que no llegue a este pic, sino que la podamos parar mucho antes y que la locomotora vaya más frenada, ¿no es cierto? Y nos vaya jugando a nuestro favor. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar? Sí, lo podemos trabajar. Uno es a nivel corporal, que te decía la Jesús. Nosotros trabajamos en dos puntos muy importantes, uno a nivel corporal y otro a nivel de pensamiento. ¿Ya? A nivel corporal tiene que ver con trabajar todas las manifestaciones físicas y conductuales un poco que aparecen con la ansiedad, ¿ya? Que es lo que mencionaba la Jesús, de esta taquicardia, palpitación, transpiración de las manos, rojez de la cara, el evitar la situación estresante, y eso lo trabajamos por un lado, ¿no es cierto? Y ahí podemos meternos en algunas técnicas para trabajarlo, y trabajamos la otra área que tiene que ver sí o sí, o sea, tiene que ir de la mano, que es el trabajar el pensamiento, que es cómo me estoy enfrentando yo a esta prueba, a esta situación, cómo la veo, cuáles son los pensamientos que me aparecen en relación a esto. ¿Realmente siento que soy capaz de hacerlo? ¿O estoy pensando todo el rato que no soy capaz, no lo voy a lograr, no sé, me voy a sacar un rojo, o me voy a tupir, o me voy a bloquear, etc.? ¿Ya? Entonces, es muy importante mirar las dos cosas. Jesús, no sé si quieres complementar más. Sí, por ejemplo, en la parte del pensamiento hay algo que es súper importante, de que, claro, nosotros averiguamos de cuáles son los pensamientos que tienen los estudiantes relacionados a, por ejemplo, el examen de grado, por ponerte algo. Entonces, por ejemplo, es que me voy a quedar en blanco. Ok. ¿Y cuántas veces tú te has quedado en blanco en tu vida universitaria en los exámenes orales? Y muchas veces pasa, como en el fondo los que llegan donde nosotros son chicos que son muy ansiosos, nos damos cuenta de que a lo mejor hubo una vez que se quedaron en blanco, pero eso tiñe todas las experiencias. Entonces, por esa vez que se quedaron en blanco, ellos creen que se van a quedar en blanco en el examen, pero no son capaces de ver de que en el fondo hubo muchas otras situaciones en que ellos no se quedaron en blanco y que pudieron rendir súper bien y se sacaron una buena nota. Entonces, de alguna manera, el trabajo con los pensamientos es como, no es decirle, dale, si eres seco, vamos, si debe pasar. No es como esta cosa de piensa positivo. No, claro, una cosa mágica. Es llevarlos a realmente hacer el criterio de realidad y realmente a pensar de que, a ver, ¿tú crees que te vas a echar este examen? ¿Tú crees que nunca? Porque son pensamientos, yo te repito cosas que nosotros hemos escuchado. ¿Tú crees que nunca vas a pasar tu examen de grado y nunca te vas a titular? ¿Cuántas veces, diste un examen oral y tuviste un buen rendimiento? ¿Cuántas veces te felicitaron los profes? Estás terminando una carrera que es difícil y estás en 5º año. Entonces, ¿qué te dice que no tienes las capacidades ni las herramientas para pasar el examen? Más o menos como a ese nivel vamos viendo los pensamientos que van apareciendo y los vamos cuestionando, como a eso me refiero yo cuando les vamos poniendo el criterio de realidad. Y lo otro que nos encanta trabajar con la Fran, que es la parte del cuerpo. Y aquí ocupamos como dos grandes enfoques que nos gustan mucho. Uno, por ejemplo, es el de la Amy Cuddy, ¿ya? Que es una psicóloga social, que, bueno, porque ella tiene una historia al respecto, ella empezó a averiguar de cómo influye la postura corporal en nuestra sensación de poder personal, o nuestra seguridad, o nuestra autoestima. Entonces ella, por ejemplo, investigó mucho, hizo muchos estudios, y por ejemplo se dio cuenta de que las personas cuando tienen alguna victoria, por ejemplo, si uno se imagina las personas cuando están corriendo una maratón y llegan a la meta, si ustedes se meten ahora a Google y buscan una foto de una persona cruzando la meta de una maratón, ¿cómo está su físico? ¿Cómo está su postura corporal? ¿Está así con la cabeza agachada? Así? No, una persona llega a la meta y instintivamente uno levanta los brazos. Entonces ella dijo, si uno cuando se siente poderoso y siente que logró algo, adopta este tipo de postura, así que son en el fondo posturas que ella llama posturas expansivas, ¿qué pasaría si yo no me siento poderoso y adopto este tipo de postura? ¿Lograré sentirme poderoso? ¿Lograré mayor seguridad?
Y esto no es solamente algo subjetivo, algo que le haya preguntado a algunas personas y que las personas hayan dicho, sí, en realidad yo me siento más segura cuando me pongo estas posturas poderosas, sino que hizo estos estudios y puso a varios grupos de personas poniéndolas en estas posturas de poder, que en el fondo son expansivas. Es como, por ejemplo, estar así, o la victoria, o la típica como de Mujer Maravilla, con las manos en la cintura, el pecho abierto, la cara, como la mirada un poquito hacia arriba. Y personas en posturas no poderosas, en el fondo posturas más constreñidas, posturas como así, brazos cruzados, mirada hacia abajo. Y luego de eso, les hizo exámenes para ver cómo estaban los niveles de cortisol y los niveles de testosterona. Y se dieron cuenta de que las personas que adoptaban posturas poderosas aumentaban los niveles de testosterona, aumentaban los niveles de testosterona y disminuían los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y al revés. Lo otro pasaba con las personas que adoptaban posturas no de poder. Aumentaba el cortisol y disminuía la testosterona. Entonces dijo, bueno, entonces adoptemos posturas poderosas y desde ahí hagamos como si fuéramos poderosos y empecemos a sentirnos poderosos. Y efectivamente, si uno adopta estas posturas poderosas una vez al día durante tantos minutos, puedes empezar a sentirte más seguro. Y si tú antes del examen adoptas una postura poderosa, tus niveles de cortisol van a bajar, tu testosterona va a aumentar y vas a entrar mucho más confiado al examen. Entonces, es como un remedio natural. Así. Claro, de repente son cosas que son súper simples, pero son cambios que producen hartos efectos, o sea, grandes efectos. Por ejemplo, también hay otra técnica que también nos encanta, que se las comentamos mucho a los estudiantes, que es la técnica del alpha mounting. No sé si la hay escuchado. ¿De la Susana Bloch? De la Susana Bloch, exactamente. Que ella en el fondo, ¿qué es lo que dice? Dice que existen 6 emociones básicas, ¿ya? Y para esas emociones existe, independiente de la edad, de la raza, del sexo, todas las personas al sentir esa emoción adoptamos la misma postura corporal, la misma expresión facial y la misma postura corporal, la misma expresión facial y la misma inclinación, la postura, la postura corporal, la inclinación, ¡ay, me tupí! Bueno, la expresión facial, dijiste. La expresión, la postura y, Fran, la inclinación, ¿no? ¿Qué? La postura facial, la postura corporal. La postura corporal, la expresión facial y la respiración. La respiración es más importante. Claro. Es lo más importante de esto. Claro, entonces ella plantea estas 3 cosas, que independiente de la raza, de la edad, del sexo, todos reaccionamos de la misma manera frente a una misma emoción en cuanto a la respiración, a la postura corporal y a la expresión facial. Entonces, en la medida en que tú manejes estos 3 aspectos, puedes entrar y puedes salir de las distintas emociones. Entonces, claro, el miedo es una emoción que me cierra, que me echa hacia abajo, es una respiración muy cortita, muy rápida, ¿ya? Una expresión facial, o sea, una mirada que es una mirada muy con los ojos bien abiertos, porque uno, claro, tiene que estar bien pendiente de dónde está el peligro. Entonces los ojos están como bien abiertos, la mirada está un poquito desorbitada. Entonces uno, en la medida en que vaya manejando esas cosas y si la respiración se acorta en la ansiedad, ¿nosotros qué hacemos? La tratamos de alargar. Y si notamos que la ansiedad se nos acortó, como que no me llega el aire hasta el fondo, empezamos a hacer y enseñamos ejercicios concretos de respiración. Si la postura corporal en la ansiedad es una postura que se va hacia abajo, intentamos que te expandas y que hagas posturas poderosas. Entonces, desde esos cambios, que son cambios súper concretos, ya no estamos hablando de nada así como súper heavy, que te lleve muchos años casi poder lograrlo, no, son cosas súper concretas y que los estudiantes realmente se dan cuenta de que lo hacen y les funciona. Entonces, eso es súper entretenido. Sí. Me encantan esos tips que
que en el fondo también te permiten a ti ir experimentando, que no tenés que como ahogarte en la emoción. O sea, que finalmente uno siempre puede hacer algo. Yo creo que eso es algo como también importante, de que debiéramos aprenderlo lo más rápido posible, que en el fondo que yo siempre que enfrento una situación que me pone incómodo, ya si yo en algún momento siento que ya no, que esto me supera, que entonces alguien tiene que haber pasado por esa situación antes que yo, y por lo tanto puedo pedir ayuda, ¿no es cierto? O puedo ir a ver cómo lo resuelven las otras personas que experimentan esto que yo estoy experimentando, que pueden ser, o sea, en este caso estamos hablando como de la ansiedad o de las dificultades a lo mejor, que en general son las cosas que nos ponen incómodos. Nadie como piensa en buscar ayuda cuando lo está pasando súper bien, pero nosotros hablamos poco de eso, como que todavía está como esta visión del éxito así como tocado por la varita, como sin ningún esfuerzo, como que cuando en realidad yo creo que eso le pasa a tan poca gente, que debiera ser como una super mega excepción. Como que en general todos nosotros hacemos esfuerzos importantes por conocernos a nosotros mismos y por dominar en el fondo nuestros temores. Sí. Creo que algo súper como puntualizar alguna de las cosas que dice Jesús, es que, o sea, de todas maneras, esto es algo absolutamente trabajable, que podemos adquirir técnicas, conductas, formas súper concretas de cómo hacerlo, y que si bien que algo pasa en los grupos con que armamos, es que efectivamente muchos, o cuando uno está en esta situación un poco más difícil, cree que es el único que lo está pasando así de mal, o se avergüenza un poco de la situación y tiende como a cubrirlo, ¿no es cierto? Y cuando armamos estos grupos nos damos cuenta de trabajo, estos talleres, etcétera. Una de las cosas entretenidas es que los estudiantes se dan cuenta de que no son los únicos, de que a muchos les pasa, que lo que yo pensaba es lo mismo que está pensando el otro, que lo que yo intento es lo mismo que ha intentado el otro, ¿no es cierto? Entonces, el compartir también con un otro, el pedir ayuda, también es un paso importante para trabajar esto. Y no sé si, Jesús, te tinca que hagamos una respiración diafragmática. Súper. Para que se vayan con algo, con una herramienta concreta. Una de las cosas que súper concreto que trabajamos con los estudiantes y que les invitamos a hacer, a ver, por eso yo creo que es importante lo que te decía antes, Jesús, o sea, es importante que se den cuenta que esto es algo que se entrena, ¿ya? O sea, mientras yo más respiraciones diafragmáticas haga, mejor voy a estar para el momento que sea como culmine de estrés, que puede ser, no sé, por la prueba de transición. O mientras yo más me sienta segura con estas posiciones poderosas y mientras más las practique y me vea enfrentado a situaciones de estrés, donde yo ponga estas posiciones poderosas y me amplío o hago, no sé, distintos ejercicios, ¿no es cierto?, corporalmente, claro, obvio, cuando llegue la situación máxima de estrés voy a estar en una situación mucho más cómoda y más entrenada y más confiada en mí y segura de que lo voy a lograr, ¿no es cierto? Entonces, vamos con esta como pequeño ejercicio de respiración diafragmática, que como ¿Qué hay que hacer? Cuando estamos ansiosos, lo primero que nos pasa es que nuestra respiración es alta, ¿ya? Es una respiración alta y rápida, es de acá, del pecho, como... ¿Ok? Y esto no te ayuda para nada a bajar la ansiedad. Y algo súper importante de la respiración es que es imposible estar ansioso y relajado al mismo tiempo. Entonces nosotros lo que trabajamos corporalmente es inducir una respiración más tranquila, más relajada, y eso es una respiración diafragmática. Voy a ocupar de modelo a la Jesús, ¿ya? Para que pueda quedar ahí más su abdomen, etc. Vamos a parar, el chaleco es un poquito suelto, pero aquí vamos a hacer lo que se puede. Claro.
porque tratamos de hacer una respiración más baja, que está más centrada en la guata, al final del estómago, ¿no es cierto? Ahí. Y lo que hacemos es ampliar el diafragma. Ese es como el foco, ¿ya? Y que es una respiración que no estamos muy acostumbrados, porque usualmente estamos acostumbrados a andar más con la guata apretada, ¿no es cierto?, con más herido, y eso nos hace como respirar más alto que bajo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entrenarnos esto es, uno, puedo poner mi mano sobre el pecho para ver que no esté inflando el pecho, y pongo otra mano a la altura más o menos del ombligo, ¿no es cierto?, ya en mi estómago, para asegurarme de que esté inflando. Entonces, tomo aire por la nariz y boto por la boca. Vean mi mano, que está acá en la gotita. ¿Cómo se...? Cuando tomo aire, oye, pero la caleta, ¿qué onda? Puro entrenamiento, Jesús. Puro entrenamiento, ¿viste? Si aquí no somos padre gatica. ¿Ya? Entonces, oye, es que me hiciste acordar de mi profesora de danza árabe, porque cuando ella hacía movimientos, como que de repente era así, un palillo. Pero después se movía y le salía una guata así. Ya. ¿Viste? Ya, entrenamiento. Vamos con la respiración. Para entrenarnos en esto, es importante tomar una posición lo más cómoda, es estar sentado al principio, ¿ya? Sentado o acostado, ¿no es cierto? Entonces, pongo mi mano en el pecho, pongo mi otra mano en la guata, ¿no es cierto?, a la altura más o menos del ombligo, tomo aire por la nariz y boto por la boca, de forma pausada, ¿ya? Entonces tomo aire por la nariz, inflo mi guata, ¿no es cierto?, el estómago, y boto aire por la nariz, perdón, por la boca, y voy desinflando. Tomo aire por la nariz, retengo un poco y boto por la boca. Una vez más, tomo aire por la nariz, retengo y boto por la boca. Excelente. Entonces, lo importante de la mano en el pecho es que me dé cuenta que no lo estoy inflando, ¿no es cierto? No estoy respirando con esta parte alta. Y otra técnica también que ayuda a Jesús es si te puedes poner las manos con los dedos cruzados en el ombligo. Vamos a sacar los audífonos, espérenme un segundo. Ahí, ya. Manos en el ombligo. Aquí. No, ¿Es normal? Que se topen los dedos, los dos dedos estos, eco. Entonces, cuando infla la Jesús, el estómago se separa, infla, ¿no es cierto?, el diafragma, y después bota y se vuelven a juntar. Eso también es otra forma de cómo ir evaluando y chequeando si uno está respirando de la manera correcta, que es una manera de respiración más baja. Y si eso lo hacemos todas las noches, 5 veces antes de acostarnos, por ejemplo, ayuda mucho a, cuando estamos en momentos de situaciones de estrés, a poder activar esta respiración diafragmática y te sale mucho más fácil, porque ya tu cuerpo está reseteado, ya sabe cómo hacerlo. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes, la Jesús también, es un poco lo que le planteamos a nuestros estudiantes, que es importante que se entrenen en esto y tomen conciencia de cómo su cuerpo juega a favor, puede jugar a favor y puede ayudarlos en rendir mucho mejor. Oye, muchas gracias, chiquillas. Ha sido una gran experiencia. Antes de irnos, para que nos dejen sus redes sociales, para que la gente que nos está viendo, si quieren tener más información de su Instagram o página web, para que lo comenten ahora. Bien, cualquier cosa nos pueden escribir a potenciate@coachingeducativo.cl, ¿ya? Ahí cualquier cosa nos pueden, no sé, preguntas, dudas, etcétera. Y abajo del video vamos a dejar después el link igual para los que lo quieran visitar o mandar un correo. Eso, súper. Y el Instagram, si no me equivoco, es potenciate.estudiante. Así es. Para que también nos busquen. Y ahí nos planteen todas sus preguntas, dudas, etcétera. Sí. Oye, una última pregunta, ¿y si yo no soy estudiante, por ejemplo, y no he dominado mi ansiedad? ¿Has trabajado con ansiedad?
Puedes contactarnos a nosotros y nosotros te diríamos a quien pueda corresponder para que trabaje contigo de una manera excelente. Súper. Oye, bueno, muchas gracias. Espero verlas pronto en una nueva versión o para seguir profundizando estos temas. Y a las personas que nos están mirando, invitarlos a seguir nuestra cuenta en Instagram también, Kiruba_academia, y que nos sigan en nuestras revistas, ¿no es cierto? Y que estén atentos a los próximos videos de este evento que estamos haciendo para todos los jóvenes que están estudiando. Así que eso. Muchas gracias.